Hola, buenas noches. Bueno, para los que están aquí, le bajamos un poquito a la música porque vamos a grabar este episodio de un podcast que se llama Pasaporte Cosmopolita. Es un podcast de viaje que llevamos Victoria y yo, que soy Oriana. Y vamos a entrevistar a dos personas muy, muy especiales que están metidos en el mundo cervecero. Y bueno, esperamos que les guste. Gracias por estar acá. Y bueno, como les dijo Oriana, esto es Pasaporte Cosmopolita. Vamos a aprender un poco sobre cómo es esto de formarse como maestro cervecero y un poco los contrastes en el mundo de la cerveza en Alemania y en Venezuela. Así que espero que disfruten muchísimo, que aprendan y va a haber espacios en donde pueden interactuar. También vamos a tener una rifa muy interesante, así que espero se animen también a formar parte de esa dinámica. Bueno, para darles un poquito de contexto de cómo llegamos hasta acá, le quiero empezar preguntando a Victoria, pues cómo llegamos hasta acá, porque en verdad todo esto lo hizo ella, porque ella tiene como un nexo súper especial con Alemania y todo el tema, bueno, del Oktoberfest. Ella también participó en el Oktoberfest del Garage Birra en años anteriores y vivió en Alemania, habla alemán perfecto y bueno, cuéntanos cómo llegamos hasta aquí. Yo siento que soy una invitada más. Bueno, les cuento en pocas palabras mi historia con Alemania. Yo comencé a aprender alemán cuando empecé a estudiar la carrera de idiomas modernos. Eso luego me llevó a querer viajar a Alemania y vivir allá un tiempo para perfeccionar mi alemán. Y luego de que tuve esa experiencia con un programa llamado el programa Au Pair, me vine a Venezuela y empecé a ofrecer un servicio de asesoría a otras personas que quisieran vivir también en Alemania como lo hice yo. Más adelante, en cierto punto de esta historia, gracias a que tenía ese conocimiento de alemán, pude conseguir un trabajo muy especial que tuve por 4 años en una institución alemana de cultura. Y en ese trabajo tuve un compañero de trabajo que se llama Luis Jiménez y es uno de los entrevistados que vamos a tener el día de hoy. A pesar de que nos conocimos en una institución cultural, rápidamente pude notar que Luis era un apasionado por la cerveza y bueno, digamos que poco a poco, en la medida en que fuimos construyendo una relación y una amistad, fui dándome cuenta pues de la profundidad de su pasión y que más que una pasión pues también es algo que para él ha sido profesión. Entonces quise traerlo hoy a este espacio para conocer un poco de su historia. Más adelante, en ese mismo camino, un día se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos un Oktoberfest aquí? Que sea algo pues más relajado, más familiar, más fiel quizás a cómo es el Oktoberfest en Alemania. Y quise buscar un espacio que fuese el apropiado para eso y eso fue lo que me trajo al Garage Birra. Allí conocí a Víctor, le planteé esa idea de bueno, vamos a hacer un Oktoberfest, tienes un espacio espectacular, tienes una cerveza aún más espectacular y bueno, el público muy, muy especial que siempre ha tenido el Garage, así que empezamos esto en 2019 y pues aquí estamos, esta es ya la 4ª edición del Oktoberfest del Garage Birra. Estoy muy muy feliz de poder seguir siendo parte de este evento y bueno, también vamos a tener a Víctor aquí, a Víctor Querales, que es el fundador no solo del Garage Birra, sino de la cerveza artesanal Social Club Venezuela. Entonces hoy lo vamos a entrevistar aquí también para que nos cuente un poco sobre el mundo de la cerveza artesanal en Venezuela. Un aplauso para nuestros dos invitados, por favor. Luis. Vamos a empezar a ver aquí. Vamos a empezar. Yo les voy a ceder aquí este espacio, este micrófono a los dos invitados y yo voy a estar curucuteando por el público a ver quién quiere participar en las rifas, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Ori. Normalmente en el podcast pues estamos las dos conversando, pero a veces hay invitados tan especiales que cambiamos un poquito la dinámica. Bien, bueno, muchas gracias chicos, bienvenidos a Pasaporte Cosmopolita. A pesar de que estamos en el espacio físico del Garage Birra, pues en este momento estamos como en esa cápsula de este podcast. Y
Para iniciar, quiero también mencionarles un poco que este podcast también está siendo patrocinado por las agencias Janssen Au Pair y la agencia Viaja y Aprende. Somos 2 agencias dedicadas a asesorar personas que deseen vivir experiencias de intercambio cultural o experiencias educativas en el extranjero. Y bueno, parte de lo que vamos a ver hoy en esta entrevista o escuchar en esta entrevista tiene también un poco que ver sobre todo lo que es formarse en el extranjero para especializarse en algo y luego traer ese conocimiento a nuestro país y bueno, crear algo siempre mucho más especial que a veces nos diferencia de los demás. Entonces, bueno, primero quiero darte la bienvenida, Luis, a este podcast. ¿Quieres contarnos un poquito sobre ti, sobre tu historia con la cerveza, tu trayectoria, para conocerte? Bueno, muchas gracias por recibirme aquí, invitarme a compartir acá en el Garaje Birra. Mi historia con la cerveza empezó como la de mucha gente, en lo que uno va creciendo y va empezando a ir a fiestas, a salir de rumba. Bueno, uno empieza a beber cerveza y le agarra el gustico. Y luego, en algún momento, estaba estudiando yo idiomas modernos en la Central, igual que tú. Colegas. Coleguiten. Y bueno, en la Central siempre hay alguien que está buscando hacer huelga, ¿no? Así son los trabajadores, son los profesores, son los alumnos. Y a mí me tocó una época ruda donde estuve como casi 7, 8 meses sin recibir clases por huelgas propias de la Escuela de Idiomas y luego huelga general de todas las universidades. Eso fue hace un tiempito, ¿no? La cédula salió rodando por ahí. Bueno, el hecho es que eso me obligó a buscar opciones, a reconsiderar si quería seguir estudiando idiomas o no. Y bueno, buscando opciones, me enteré que en esa época, estoy hablando de finales de los años 80, Cervecería Polar estaba buscando gente joven que hablara alemán y que tuviera estudios, conocimientos técnicos o un título para formarlos como maestros cerveceros. Y entonces, bueno, yo tenía contactos allí en Cervecería Polar y esas personas me averiguaron cómo era el coroto, porque en un inicio me lo pintaron como que tú vas allá, dices "Hallo, wie geht's" y te montas en el avión. No, tampoco la cosa era así. Me averiguaron y bueno, fui a unas entrevistas y el programa ciertamente existía. Y uno tenía que hacer una pasantía de 2 a 3 años, pasando por todas las áreas de producción de la cervecería, y en paralelo uno recibía lo que era la teoría de los procesos cerveceros de parte de los maestros cerveceros que ya trabajaban en Polar. Una vez que uno terminaba esa pasantía, si todo iba bien, uno estaba contento, la cervecería estaba contenta, entonces lo enviaban a uno becado a Alemania a estudiar cervecería ya como carrera. Entonces uno podía estudiar una carrera corta, una carrera más larga, que ambas son una especie de carrera técnica, ingeniería, enfocada netamente a la producción de cerveza. Entonces a mí me pareció muy interesante porque uno aprende de biología, microbiología, agronomía, de procesos industriales, pero todo enfocado a la producción de este líquido. Y bueno, hice mis estudios en Alemania, en la Universidad Técnica de Múnich, en Weihenstephan, que es en las afueras de Múnich. Y al regresar, estuve trabajando en Polar en total casi 18 años. Estuve trabajando en Caracas, estuve trabajando en Caucagua, me tocó trabajar 2 años y piquito, en la planta de Pepsi que está en la Vía Oriente. Y luego trabajé en Maracaibo, en la cervecería Modelo, y en la cervecería de Oriente, que está en Barcelona. Y bueno, durante mi trabajo en Polar me tocó hacer un poquito de todo. Estuve trabajando en el laboratorio, estuve trabajando en tratamiento de aguas, procesar aguas para prepararlas para el proceso cervecero y los procesos industriales, tratamiento de aguas, de fluentes, de aguas servidas, la parte de cocimiento, silos, molinos, donde empieza el proceso cervecero en la cervecería, porque en realidad ese proceso empieza mucho más atrás. Y también en la parte de fermentación, maduración, control de calidad. Y bueno, básicamente en Polar uno tenía que hacer de todo. Uno pasaba por todas las etapas del proceso y bueno, así uno tenía una visión global
de el producto y los procesos. Esta historia me parece un ejemplo increíble de cómo hay ciertas carreras que, pues, en efecto te permiten formarte de manera muy integral, conociendo todos los procesos de la industria en la que te vas a desempeñar. Y bueno, realmente me parece muy interesante que aquí hubiese empresas que pues tuviesen estos programas para preparar a la persona, luego enviarla a especializarse en el extranjero. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención de esa experiencia que tienes es cómo tuviste la oportunidad no solo de desempeñarte en la empresa venezolana que es Polar, sino en empresas alemanas. Entonces también te quisiera preguntar un poco sobre eso, cuáles serían como los aspectos más resaltantes que tuviste cuando trabajaste o cuando hiciste las pasantías en cervecerías alemanas. Bueno, realmente no trabajé formalmente en empresas alemanas. Lo que hice fueron pasantías antes de iniciar los estudios. Digamos, ya yo tenía un nivel de alemán suficiente como para empezar a estudiar, no hacía falta hacer más cursos, pero sí me faltaba, digamos, foguearme, agarrar oído, soltar la lengua. Entonces, como parte de eso, la profesora de alemán que teníamos en aquel momento en la empresa propuso que yo hiciera una pasantía de 4 meses, de los cuales hice 2 meses en una cervecería en Múnich, la cervecería Spaten, que está en el centro de Múnich, y que es una de las cervecerías tradicionales que pueden vender cerveza durante el Oktoberfest. Y luego hice 2 meses de pasantía en una maltería, que es una empresa que prepara, digamos, los granos de malta recién cosechados, pasan por un proceso de malteo, que es básicamente una germinación artificial controlada para preparar el grano para el proceso cervecero. Bueno, esos son detalles ya que tienen que ver con bioquímica, con cosas que pueden ser un poquito fastidiosas, pesadas, pero el proceso, por eso decía hace rato que el proceso cervecero no empieza en la cervecería, sino empieza mucho más atrás, en la maltería. Entonces me tocó trabajar allí en una maltería y algo que, no sé, la manera en que yo aprendí de cerveza, tanto en Polar como en las empresas alemanas, y en Polar fue porque todo el departamento técnico, todo el área de elaboración de cerveza estaba manejado por alemanes, algunos de los cuales vinieron en los años 40 y 50 a Venezuela. Y la mentalidad de ellos es que todo el mundo tiene que conocer el proceso de punta a punta. Así tú vayas a desempeñar una posición gerencial, de dirección, tienes que conocer el proceso desde más abajo para saber qué hacen tus trabajadores, qué hace tu gente de calidad, qué hacen todos los obreros en cada etapa, ¿no? Y a uno le toca hacer el trabajo físicamente también para uno poder saber, bueno, qué es lo que se hace, cómo se hace, cuál es el esfuerzo involucrado y poder después más adelante hacer un buen trabajo como gerente o maestro cervecero a cargo de un área. Ok, y ese aprendizaje que tuviste, ¿sientes que luego cuando cambiaste de carrera, porque a todas estas, yo estoy como que enterándome de los detalles de toda esta vida que tuvo Luis con el mundo de la cerveza, cuando yo realmente lo conocí en el mundo de la educación? Entonces, cuando tú haces este cambio, este giro, y entras en una nueva carrera, ese tipo de estructura de realmente darte la tarea de conocer los procesos en diferentes áreas para hacer un mejor trabajo en tu área, ¿sientes que también se aplicó, que también trasladó? Sí, bueno, como dice Victoria, nosotros nos conocimos en una institución cultural alemana, y allí he estado a cargo del departamento de idiomas por 4 años y medio. Y bueno, primero trabajé como profesor y eso me permitió adquirir experiencia dando clases. Y luego cuando asumí la dirección del departamento, digamos, esa experiencia me ayudó mucho a evaluar mejor, cómo se deben dar los cursos, cómo se deben organizar, el esfuerzo, etcétera. Me tocó también echarle pichón en plena pandemia a transformar el formato de nuestros cursos, que eran totalmente presenciales, a cursos en línea, cosa que no fue nada fácil, como se podrán imaginar. Bueno, la pandemia fue traumática para todos nosotros, pero bueno, al final se logró gracias al esfuerzo del equipo de trabajo, los profesores, las demás personas que trabajaban en
en el instituto, gracias a personas como Victoria de otros departamentos que bueno, trabajamos de manera muy integrada y no siempre fue fácil, pero al final logramos hacer el trabajo y yo creo que eso es importante, conocer los procesos, independientemente del proceso que sea industrial, algo creativo, etcétera, hay que involucrarse, creo yo. Sí, 100% de acuerdo contigo. Ahora, volviendo rápidamente a Alemania, porque ya luego vamos a regresar a Venezuela, nos vamos a quedar acá, pero me llamó la atención cuando hablaste de esta empresa en la que tú trabajaste allá, que es una de las que tiene permitido beber cerveza, vender cerveza en el Oktoberfest. Entonces cuéntanos ahí cómo son esas reglas, o sea, porque eso también me hace pensar en la ley de la pureza que se aplica en Alemania, en donde, bueno, no sé si alguien aquí en el público quizás conozca sobre la ley de pureza que rige la producción de cerveza en Alemania. Ah, mira, por allá tenemos a alguien, a ver, ¿nos quieres contar sobre eso? Ajá, ya te vamos a acercar un micrófono para que nos cuentes de qué se trata esta ley. Aló, súbele un poquito, Ok. ahí. Tengo entendido que en Baviera en los 1500 la ley de pureza de cerveza indicaba que nada más podía estar hecha de agua, cebada y lúpulo. De hecho, la levadura no era, o sea, no estaba dentro de esa ley de pureza. Exactamente. Okay. Y esto es Todo algo el que se mundo sigue- asintiendo, o sea que respuesta correcta. Bueno, excelente, porque en el 1500 la biología, la ciencia no estaba tan avanzada como para saber que la levadura es la que fermenta los almidones, los azúcares del grano y los convierte en alcohol, los convierte en cerveza. Entonces es como tú dices, primero los ingredientes eran cebada, agua y lúpulo. Y luego posteriormente se agregó la levadura cuando se conoció de su existencia. Pues es decir, siempre llevó levadura, pero era espontánea, pues no Correcto. sabíamos que era parte de la que causaba la fermentación. Exactamente, O sea, la levadura siempre estuvo presente, pero no sabíamos la existencia. exactamente. Y el origen de esa ley, que creo que es del 1516, es porque un duque bávaro, digamos, estableció esas reglas, esa normativa, porque bueno, se pueden imaginar, si hoy en día mucha gente inventa, a veces de manera positiva, otras veces no tanto. Imagínense en el 1500, había gente que hacía cerveza de muchas maneras y a veces la cerveza no era cerveza o hacía daño, enfermaba a la gente, etcétera. Entonces, bueno, con eso se regularizó la producción de cerveza de manera que el producto fuera más confiable, más seguro para el consumidor. Y entonces ese es el origen de la Reinhardt. O a lo mejor el duque tenía un interés económico detrás de eso que no sabemos y quiso regular. Hay algo de eso porque también se usaba trigo para la producción de cerveza, pero el trigo en épocas de escasez hacía falta también para el pan, para otros alimentos. Entonces decidieron que el trigo se iba a usar para alimentos y para la cerveza cebada. Ok, wow, me encantó todo este segmento, estuvo súper interesante. Y entonces, bueno, yo creo que con eso podemos entonces trasladarnos a Venezuela y específicamente a Cebucán, donde estamos el día de hoy, porque quiero preguntarle a Víctor ahora cómo fue tu trayectoria, y cómo fue tu historia con la cerveza, cómo llegaste a ella y bueno, cómo ha sido ese camino hasta el día de hoy. Antes de responder eso, yo quiero hacer un paréntesis. Yo me acuerdo que cuando Victoria llegó para acá, o sea, aquí, la verdad que aquí en Venezuela, no digo que los alemanes no, pero aquí todos somos como full borrachitos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con una fiesta, con beber caña, con, ¿sabes? Nos encanta. Y yo creo que tradicionalmente el Oktoberfest no lo inventamos nosotros y tiene mucho tiempo haciéndose. Lo que a mí me llamó mucho la atención de Victoria cuando ella se acercó hace 4 años con la intención de hacer un Oktoberfest aquí, es que ella quería meterle mucho la parte cultural. Y ella me vendió en esa oportunidad la idea de que, bueno, mira, o sea, no solamente va a ser la borrachera, la fiesta, la cosa, sino vamos a tratar de llevarlo un poco más atrás a las tradiciones alemanas, al porqué de las cosas, al origen, a la cultura, y la verdad eso a mí me encantó, y creo que de 4 años para acá hemos logrado organizar un Oktober a nuestra medida, que no deja de un lado la parte divertida de tomarnos los tragos, pues que a todos nos gusta, o aquí en Venezuela nos encanta,
pero también le hemos metido un poquito esa parte cultural, esa historia, que bueno, que para mí también es súper interesante, pues, y creo que eso hace un poco distinto este October que nosotros tenemos 4 años haciendo acá, de los otros que se hacen en el país, pues. Ese era un paréntesis. Yo estoy segura de que todavía no hay uno que haya hecho un podcast, así que aquí estamos. Por eso. ¿Cómo arranco yo? Bueno, exactamente como arrancas tú. Pues primero hay una intención, bueno, me gusta esta bebida, quiero conocer un poquito más. Siempre es divertido, uno, bueno, o sea, tú dices, cualquier cuento divertido no comienza comiéndote una ensalada, pues comienza, o sea, o cuando tú tienes buenas historias, comienza con unos tragos, y esto siempre te da como para hablar, pues, o sea, para echar cuentos, o sea, la cerveza, el vino, todo este tipo de bebidas. Desde joven, pues no digo de chiquito porque es mentira, de chiquito uno no tomaba, ¿no? Pero desde joven eso, salías a tus fiestas, salías a tus reuniones, empezaste a conocer esta bebida, y yo en lo particular me di cuenta que aquí en Venezuela teníamos básicamente un solo estilo de cerveza que se consumía. La gente aquí en Venezuela básicamente tenía, o ahorita tiene otras opciones, pues, pero tenía acceso a un único estilo de cerveza, que es este que casualmente me estoy tomando ahorita, el estilo de cerveza Pilsen. Si tú tienes la oportunidad de viajar, te dabas cuenta que el mundo cervecero era muchísimo más amplio que eso. Y bueno, oye, siendo este un país gran consumidor de cerveza, llegamos a estar dentro de los 10 países más consumidores de cerveza en términos per cápita. Oye, creo que darle un poco más de cultura, darle otras opciones a la gente, podía ser interesante. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, que creo que son para mí los padres o los fundadores o los que hicieron hacer toda esta industria craft, porque tradicionalmente tú tienes países cerveceros como Alemania, Bélgica, Inglaterra, República Checa, pero creo que los norteamericanos en el tema craft han sido como los más pioneros. Empezaron con un resurgir y empezaron, bueno, con unas nuevas leyes que permitían hacer cerveza en menos escala. Y yo, bueno, en mi gusto, en mi pasión, en mi hobby de que me gustaba tomar esta cerveza, y en mi profesión de economista, vi una oportunidad para invertir, pues, en este negocio, ¿no? Y así entro yo, pues, Víctor Querales, un economista de la Católica con posgrado en finanzas, a manejar o a invertir, porque realmente entré como inversionista, en una fábrica de cerveza aquí en Venezuela, pues con la intención de ofrecer al público venezolano opciones de estilos que realmente no estaban disponibles. O sea, porque como digo, tradicionalmente teníamos acceso, creo que a un estilo que era el Pilsen, y con algunas variantes, ¿no? Y hablamos de un mundo que es muchísimo más amplio y más profundo que esto. Esta historia ya tiene casi 8 o 9 años, y bueno, y hemos sido capaces de ir ofreciendo y de ir culturizando, digo yo, con la modestia del caso, un poco a la gente sobre este mundo tan interesante que es la cerveza, distintos estilos, distintos sabores, distintas opciones. Y por ahí arranca un poco mi incursión en este mundo, pues siempre un poco de la parte más gerencial, desde la parte más económica, más, no sé, de negocios, que siempre es importante, ¿no? Pero así me incursiono yo, pues siempre asesorado con personas que tienen más conocimientos en producción. Me ha tocado a mí también aprender bastante, quizás no con los conocimientos tan profesionales que pueden tener otros, pero bueno, eso ha sido un poquito mi historia de cómo arranqué, pues, en este mundo cervecero hace ya casi 8 o 9 años, pues. Wow. Y desde ese momento en el que te entró esa chispa, esa inspiración de que querías traer variedad, hasta este punto, ¿cuántos tipos de cerveza ya ofrece tu marca? Mira, nosotros actualmente tenemos como un repertorio regular de unas 8 cervezas que siempre están en producción. Sin embargo, parte de lo bonito de este mundo artesanal es que hay mucho de todos los días. O sea, dicen que, bueno, si yo estoy en Bélgica y paso por el mercado y veo unas fresas, qué sé yo, el maestro cervecero agarra las fresas, se las lleva para la cervecería y hace una cerveza con eso. Hay mucho de innovar, hay mucho de romper las reglas, hay mucho de ver qué es lo que está de temporada. Entonces, si yo meto todos los estilos o todos los inventos que hemos hecho, te puedo decir que habremos hecho más de 50 o 60 estilos de cerveza distintos. Algunos muy buenos, otros que literalmente me los tomé yo por lástima a mí mismo, pues, pero o sea, realmente 8 estilos que tenemos regulares, más todos los inventos que seguimos haciendo, y ahí entra un poquito la diferencia entre lo que es una cerveza artesanal y una industrial, ¿no? O sea, no que yo como dueño de la cerveza no busque lucro, por supuesto que busco lucro y yo tengo que pagarle
a mi gente y yo necesito llevar pan a mi casa, etcétera, etcétera. Pero yo soy un poquito más flexible también, pues, o sea, yo no necesito un estudio económico para medir si puedo lanzar esta cerveza, primero porque mi batch es muchísimo más pequeño y mi riesgo es muchísimo menor y no voy a salir a venderla toda Venezuela, puedo darme el lujo, por decirlo de alguna otra forma, de inventar y de que me salga mal. Cosa que no creo que pueda hacer Polar para lanzar, o no digo el Polar, una cerveza industrial, para lanzar una cerveza a la calle, pasó años haciendo un estudio de mercadeo, pasó años sacando un permiso, pasó años analizando qué era lo que iba a hacer. O sea, sencillamente a nosotros en la mañana se nos ocurrió ponerle eso a la cerveza, se lo pusimos y vimos qué tal salió, pues. Rompemos bastante lo que son las leyes de pureza de Bavaria, pues, o sea, pero bueno, es parte también de lo que nos diferencia con lo que es las cervecerías industriales, pues. Otra diferencia importante que yo puedo ver, bueno, los 4 ingredientes que utilizamos principales para hacer cerveza, ya los dijimos: agua, cebada, lúpulos y levadura. Nosotros, ya dije, agregamos literalmente lo que se nos ocurra. Y no solo nosotros, sino todos los cerveceros artesanales del mundo. Pero también utilizamos la materia prima de una forma más intensa. O sea, si una cervecería industrial utiliza, no sé, X libras de lúpulo por litro, nosotros posiblemente utilizamos una cantidad mayor. Primero porque no estamos tan pendientes del costo, sino queremos un producto que tenga como mucho más power, como mucho más potencia, como mucho más aromas. O sea, es una visión, sin olvidar la rentabilidad, distinta. O sea, nosotros queremos que la cerveza sea nos olvidamos un poquito de lo comercial y buscamos algo distinto, pues. También nos diferencia mucho, bueno, los volúmenes de producción, que son obvios. Nos diferencia mucho, bueno, la cercanía que tenemos con nuestro consumidor, o sea, lo fresca que puede ser nuestra cerveza, el hecho de que no utilizamos, pues, conservantes ni aditivos, el hecho de que, por lo menos aquí en Venezuela, para hacer cerveza debes filtrarla. Hablamos de la levadura, que es un ingrediente principal. La levadura en las cervezas industriales está filtrada, pues, y de hecho todo el mosto está filtrado. Esto está vivo, o sea, esta cerveza va cambiando día a día porque la levadura sigue ahí. O sea, tú te la tomas 3 semanas más adelante y puede cambiar ligeramente. Y llega un momento que se va a deteriorar, pues, o sea, se deteriora más rápido. Pero eso la hace distinta y, bueno, nos diferencia un poquito. Quería hacer un comentario adicional cuando hablaste de las malterías, que eso también diferencia mucho o Venezuela. Yo a veces decía, o cuando yo daba los tours por aquí, decía, el 90% o el 100% de la materia prima que nosotros utilizamos es importada. Y digo el 100 porque, bueno, utilizamos agua, pero el agua la tenemos que endurecer o le tenemos que poner minerales y esos minerales los traemos afuera, pues. O sea, a pesar de que el agua nos las provee Hidrocapital, el cloruro de sodio, el sulfato, todo eso lo importamos. Importamos la cebada porque no utilizamos cebada cualquiera, utilizamos cebada malteada. Y el malteado, como explicó Luis, es un proceso industrial. Y es un proceso industrial que necesita volumen, que necesita tamaño. Puede ser posible que de repente en una terraza en Mérida se dé cebada. Tú puedes lanzar ahí, se va a germinar, va a crecer, va a florecer. Pero esa cebada no me sirve para hacer cerveza. Esa cebada debe pasar por un proceso de malteado, que es un proceso de germinación incompleta. Se agrega agua al grano, se va secando. Ese proceso cambia la composición enzimática del grano, hace que se concentren más los almidones, etcétera, etcétera. Ni siquiera Polar, que tiene 100 años haciendo cerveza en el país, ha invertido en una maltería porque no hay economía de escala para eso. Bueno, en 2 platos la cerveza se tiene que hacer con cebada malteada importada. Y los lúpulos, ni que se diga, porque también es un vegetal, no sé si lo saben, es una mata enredadera, bota una flor color verde, aporta 2 características principales a la cerveza: amargor y aroma, pero también se da en climas de 4 estaciones. Entonces no podemos cosecharlo aquí, o las cantidades que se puedan cosechar son en lugares muy específicos y no serían suficientes. Y por último, la levadura, que a pesar de que aquí podemos tener levadura salvaje en el ambiente, nosotros necesitamos una levadura específica para que fermente nuestra cerveza. Para eso necesitamos laboratorios, necesitamos tecnología donde la puedan empaquetar. En el caso de nosotros utilizamos levadura seca, pero también hay levaduras líquidas que
etcétera, etcétera. Entonces, de los 4 ingredientes que utilizamos, sacando el agua que nos da Hidrocapital aquí en Caracas, los 4 son importados. Y la cebada que se pudiese hacer aquí es importada porque no tenemos malterías para llevarla a hacer ese paso adicional que es necesario para hacer la cerveza, pues. Ok, Sí. bueno, excelente. Me ahorraste también bastante trabajo porque yo tenía muchas preguntas para ti, Ay, pero me las adelanté. respondiste solito. Me adelanté. Bueno, pero si no me la vuelves a hacer. Bueno, genial. A ver, les voy a hacer una pregunta más ligera a los dos. Espero que no genere discordia esta pregunta. A ver, ¿cuál es su top 3 de cervezas en el mundo, en la vida? A ver, vamos a comenzar por Luis. Mira, me la pusiste difícil porque hay demasiadas cervezas buenas, ¿no? Hay demasiadas cervezas excelentes, pero digamos, bueno, uno tiene también sus preferencias. Yo diría, sin colocarlas en orden, pero una de mis 3 preferidas, digamos, es mi Polarcita, Polar, la negrita de siempre. Porque bueno, con esa cerveza empecé yo a beber desde chamo y es como que mi calibración, es lo que yo siempre he bebido, pues no, es una cerveza buena. Aparte de eso, hay una cerveza belga que yo le tengo mucho cariño, que es la Hoegaarden, que es una cerveza con levadura, de trigo. Aquí la he visto muy poco, pero es un tipo de cerveza, digamos, muy frutal, muy aromática. Y ¿qué otra cerveza me gusta también bastante? Bueno, me gusta mucho la cerveza de trigo alemana, la Hefeweizen, como tipo en general, de las cuales hay varias marcas que para mí todas son muy buenas. Está la Erdinger, está la Franziskaner, está Paulaner. Es decir, esas cervezas de Múnich y sus alrededores, claro, como ahí yo estudié, pude visitar esa cervecería, y bueno, fue lo que tomé durante 4 años y medio también, entonces De eso digamos, vivías. tienen un lugar muy especial aquí en mi preferencia. Ok, genial. Vamos a ver qué nos dice Víctor, a ver si coincide o... Sí, o sea, es una no. pregunta súper difícil. Yo creo que cada cerveza en un mundo tan extenso tiene una ocasión de consumo distinto. O sea, hoy me puede provocar algo y de repente 2 horas más tarde me provoca otra cosa. Sin embargo, si tengo que nombrar 3 exclusivas, me quedo también con la Polarcita. Creo que es una cerveza más allá de la calidad, que es muy buena, también trae muchísimos recuerdos. Fue la que te introdujo en este mundo. Es con la que, o sea, además que creo que la cerveza no solamente es el ambiente, es la compañía, es con quién te la estás tomando. O sea, si me preguntas cuál es la mejor cerveza del mundo, te digo esta que me estoy tomando yo ahorita aquí con ustedes, no existe otra. Si profundizamos un poquito más, te digo, bueno, sí, la Polarcita está dentro de ese top 3 por todo lo que representa, por todo lo que significó, por todas las vivencias que me trajo. Y después yo me voy un poquito a los Estados Unidos, ¿no? Y nombraría 2 cervecerías específicas que te hacen muchos estilos. Pues una de la costa este, que sería de repente Samuel Adams, es una cervecería ubicada en Boston, que tiene una gran variedad, creo que son de los pioneros o de los más grandes en el mundo artesanal, pero han hecho una cantidad de estilos con una calidad estupenda, y ahí no me quedo con una sola, sino me quedo con la cervecería. Y del otro lado de Estados Unidos, pues en la costa oeste, una cervecería en California, me quedaría de repente con Sierra Nevada. Es una cerveza, o es una cervecería, pues porque no estoy hablando de una cerveza exclusiva, todo lo que hacen ellos es delicioso. Pero soy más de esas cervezas aromáticas, más modernas, más artesanales, con mucho lúpulo, donde están mucho las IPAs, donde están mucho los sabores cítricos, y serían como mis favoritas. Hoy en día hay una cantidad de estilos que van saliendo, sours, que son cervezas de repente contaminadas, por decirlo de alguna forma, con unos lactobacilos específicos que empiezan a tener sabores más interesantes. Pero mi top 3, para no irme muy largo, pues estaría por ahí, pues. Polarcita, lo que está haciendo o lo que sigue haciendo desde hace muchos años, pues la gente de Samuel Adams en la costa este de los Estados Unidos, y Sierra Nevada en la costa oeste, en California, que también tiene unas cervezas espectaculares, pues. Ok, genial. Entonces ya tenemos una ruta de viaje. Si queremos probar estas recomendaciones, pasaríamos por Bélgica, por Alemania, por Estados Unidos, costa este, costa oeste, y
terminaríamos aquí en Venezuela. Si me permites complementar un poquito la idea de Víctor. El mundo cervecero es muy amplio, como él dijo, ¿no? Y hay muchos estilos de cerveza excelentes en todo el mundo. Y para mí, yo comparo un poquito la cerveza como con la música. Y Víctor dijo algo importante, que es que la cerveza también son momentos, son experiencias que uno comparte con amigos, etcétera. Y uno tiene como que sus estados de ánimo, hay sus momentos más tristes, más alegres, más bonchones, etcétera. Y asimismo hay cervezas que a uno le provocan en cierto momento y es bueno variar. Yo saludo enormemente la entrada en Venezuela, el surgimiento de las cervezas artesanales, porque por más que yo trabajé en Polar, había veces en que me aburría de tomar siempre lo mismo, porque todas las cervezas eran del mismo estilo. Y esas cervezas artesanales permiten que uno conozca, pruebe cosas diferentes en momentos en donde uno le provoca otra cosa, pues, ¿no? Entonces, al final, como dijiste tú, la mejor cerveza es la que te tomas en el momento, la que te provoca y bueno, cada gusto es personal, es particular y hay que respetarlo. Así es. Salud por eso. Salud, salud. Bueno, perfecto. Entonces, con esto le damos cierre al episodio. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Víctor, por esta entrevista tan maravillosa. De verdad que estuvo increíblemente interesante. Y bueno, antes de cerrar, por supuesto, quiero darles el espacio para que nos comenten un poco más sobre dónde podemos contactarlos, si alguien de los que nos escuchen quiere saber un poco más. Luis, también vi que tú actualmente sigues desempeñándote como asesor, como consultor cervecero, ¿es eso cierto? Sí y no. Digamos que ese es un tigrito que yo he tenido allí medio dormido, de vez en cuando lo despierto, pero como he estado trabajando hasta ahora, tiempo completo, no me había podido dedicar tanto, pero es una actividad que voy a retomar pronto, a partir de diciembre, enero, y tengo una cuenta que lo que tiene son unas poquitas publicaciones en Instagram que se llama Vene Brauer, como Venezuela y Brauer en alemán, donde, bueno, próximamente la reactivaré y estaré publicando todo lo que haga relacionado con cerveza, asesoría, por ejemplo, a artesanos cerveceros, charlas educativas, catas, etcétera. Sí, hay muchos proyectos en mente y que pronto se convertirán en realidad. Claro que sí, con todos estos conocimientos y con esa pasión, sobre todo, que creo que es el ingrediente principal. Estoy segura de que quienes te busquen por allí, Vene Brauer, pueden conseguir información muy interesante, así que muchas gracias. Y por este lado, Víctor. Sí, creo que en este siglo XXI, en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Social Club BZL, que es las redes sociales de la cervecería específicamente, y por otro lado de este espacio, el Garage Birra. Nos encuentran, como les digo, en Instagram, Facebook y Twitter. Bienvenidos y bueno, que la pasen muy bien, pues. Genial, muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar, por aquí estuvimos Oriana Trejo de la agencia Viaja y Aprende y Victoria Jansen de Jansen Au Pair. Como siempre decimos por aquí, buen viaje y salud.